tal? En este video vamos a recordar algunos conceptos que ustedes ya conocen sobre triángulo rectángulo. La primera pregunta entonces que nos surge es ¿cuándo un triángulo era rectángulo? Recordemos entonces que un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto, es decir, cuando uno de esos ángulos mide 90 grados. De esta manera, cuando dibujamos un triángulo rectángulo y queremos que sepan que ese triángulo es rectángulo, efectivamente que tiene un ángulo que mide 90 grados, lo indicamos de esta manera. Hacemos un cuadradito y ya sabemos que ese ángulo que está ahí mide 90 grados. De esta manera podríamos tener este triángulo rectángulo o un triángulo rectángulo así, este es el ángulo de 90, o simplemente un triángulo rectángulo así y distinguimos el ángulo de 90 grados de esta manera. También recordemos que en un triángulo rectángulo los lados tienen un nombre particular. Los lados que voy a marcar acá con rojo, que forman el ángulo de 90 grados, se llaman catetos. Es decir, que cada vez que me aparezca un triángulo rectángulo, a uno de los catetos lo voy a llamar cateto 1 para distinguirlos y a otro de los catetos lo voy a llamar cateto 2. De esta manera, entonces, recordamos que los lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos y a uno le decimos cateto 1 y a otro le decimos cateto 2. El tercer lado es la hipotenusa del triángulo rectángulo. También se dice que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. También recordemos que cuando tenemos un triángulo rectángulo se cumple la llamada propiedad pitagórica. Recordemos esta propiedad. Nosotros aquí tenemos un triángulo rectángulo, reconocemos el ángulo recto, por lo tanto los lados que forman ese ángulo recto son los catetos, a uno le llamamos cateto 1, a otro cateto 2, y por lo tanto el tercer lado que nos queda, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, la llamamos hipotenusa. La propiedad pitagórica nos dice que si tomamos la medida de la hipotenusa y la elevamos al cuadrado, esto me va a dar igual o va a ser igual a que si tomamos la medida de un cateto, lo elevamos al cuadrado, tomamos la medida del otro cateto, también lo elevamos al cuadrado y estos resultados los sumamos. ¿Cómo decimos esto? Decimos la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O simplemente el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Claro, este es el conocido teorema de Pitágoras. Mediante este teorema podemos relacionar los lados de un triángulo rectángulo y de esta manera, conociendo la longitud de dos de sus lados, podemos hallar la longitud del tercer lado desconocido. Damos un ejemplo. Me piden hallar la longitud del lado desconocido del siguiente triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo, por aquí tenemos el ángulo de 90 grados, quiere decir que este va a ser uno de los catetos, cateto 1, este el otro cateto, cateto 2, llamémoslo, no importa cuál le decimos 1 y a cuál 2, y este tercer lado va a ser la hipotenusa. Y suponele que te dicen que el cateto 1 mide 3 centímetros y que la hipotenusa mide 5 centímetros. Y te piden hallar la longitud del cateto 2. Es decir, yo no sé cuánto mide el cateto 2. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir a ubicar mis datos en este triángulo. Me dicen que el cateto 1 mide 3 centímetros, por lo tanto voy a ir al triángulo, voy a poner 3 centímetros en el lugar del cateto 1. Y luego me dicen que la hipotenusa mide 5 centímetros. Ahora, el cateto 2, que es el cateto al cual yo le tengo que hallar su longitud, es x, llamémoslo x. Entonces, por el teorema de Pitágoras, yo sé que si elevo la hipotenusa al cuadrado, esto es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Lo que tengo que hacer es reemplazar por los valores de las longitudes que yo tengo. La hipotenusa me dicen que mide 5 centímetros, entonces escribo 5 al cuadrado. El cateto 1 me dicen que mide 3 centímetros, entonces escribo 3 al cuadrado. Más. Y el cateto 2 es el cateto al cual yo le tengo que hallar su longitud, entonces voy a poner x al cuadrado. Observemos lo siguiente. Los centímetros no los puse en la fórmula porque se genera algo muy engorroso, entonces los voy a agregar a lo último.
Vamos a proceder a resolver. Nos queda para resolver entonces una ecuación. Entonces en esta ecuación tenemos que despejar x, que es el valor que nosotros queremos hallar. Entonces vamos a resolver primero los cuadrados. 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, y luego tenemos x al cuadrado que no podemos resolver. Para despejar esa x, lo que tenemos que hacer es dejarla solita de este lado del igual, en el segundo miembro del igual. Entonces podemos pasar este 9 que está sumando restando. De esta manera nos queda 25 menos 9, que es igual a x al cuadrado. Resolvemos 25 menos 9, que es 16, que es igual a x al cuadrado. Y luego este cuadrado lo pasamos como raíz cuadrada que afecta al 16. Es igual a x. Y sabemos que la raíz cuadrada de x, la raíz cuadrada de 16 es 4. Por lo tanto, x es igual a 4. ¿Quién es 4? 4 es la medida del tercer lado, el cual yo no conocía su medida, digamos, el cateto 2. Pero tenemos que agregarle la unidad de longitud. Por lo tanto, el cateto 2 decimos que vale 4 centímetros. De esta manera, a mí me dieron de datos un cateto y la hipotenusa. Y utilizando el teorema de Pitágoras, pude hallar la longitud del otro cateto. Veamos otro ejemplo. Hallar la longitud del lado desconocido del siguiente triángulo rectángulo. Tenemos el siguiente triángulo rectángulo, que si bien no me marcaron dónde está el ángulo recto, podemos reconocerlo. Es este de acá. Por lo tanto, si este es el ángulo recto, vamos a llamar al lado AC cateto 1 y al lado BC cateto 2. En este caso, fíjense que el lado que me queda o el lado que yo no tengo datos es la hipotenusa, que es el lado opuesto, es el lado que está enfrentado al ángulo de 90 grados. Bien, fíjense que una cosa para recordar, en este triángulo pusieron los nombres a los vértices. Este vértice es el A, este vértice es el B y este vértice es el C. Una manera de nombrar un triángulo es decir, bueno, yo acá tengo el triángulo ABC y sus lados los podía llamar de la siguiente manera. Al que llamé cateto 1 es el lado AC. Entonces yo puedo decir que el cateto 1 es igual al lado AC, que en este caso es igual a 5 centímetros. Luego el cateto 2 sería el lado CB, porque va desde el punto C hasta el punto B. Entonces yo puedo decir, bueno, que el cateto 2 es igual al lado CB. Todo esto para recordar cómo se podían nombrar también los lados de un triángulo, que en este caso es igual a 7 centímetros. Y luego la hipotenusa, que es el lado desconocido, lo puedo nombrar como lado AB o BA, ¿no? Sería lo mismo. Es el lado AB y en este caso es X, porque no sé cuánto mide. Entonces, ¿qué voy a usar para hallar el lado desconocido? El teorema de Pitágoras, ¿sí? Siempre que yo tenga la medida de dos lados y quiera hallar el tercer lado, utilizo el teorema de Pitágoras, sabiendo que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa en este caso es el lado que yo quiero averiguar cuánto vale. Entonces le voy a poner x al cuadrado. El cateto 1 dijimos que vale 5 centímetros. Acá solamente poníamos el número sin la unidad de longitud, 5 al cuadrado. Y luego el cateto 2 dijimos que vale 7. Entonces ponemos 7 al cuadrado. En este caso es un poquito más fácil de resolver cuando lo que quiero hallar yo es la hipotenusa. Porque cuando quiero hallar la medida de un cateto tengo que hacer más pasajes de un lado a otro en la ecuación. En cambio acá tengo que hacer menos. Me queda que x al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, que es 25, más 7 al cuadrado, que es 49. Luego 25 más 49 es 74. Y por último, ese cuadrado que afecta a la x pasa como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 74. La raíz cuadrada de 74 no es exacta. La resuelvo con la calculadora, me da aproximadamente 8,6. Con que utilice un decimal es suficiente.
quiere decir que el lado desconocido es 8,6. De esta manera sé que la hipotenusa, el lado que no sabía cuánto valía, va a medir, en este caso, 8,6 centímetros. Por último, vamos a recordar una propiedad que se cumple no solo para los triángulos rectángulos, sino para todos los triángulos. En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Quiere decir esto que, por ejemplo, si vos tenés cualquier triángulo, fíjense, este triángulo, el triángulo ABC de la figura, evidentemente no es rectángulo. Yo tengo un triángulo cualquiera y tengo sus tres ángulos, al del vértice A, llamémoslos ángulo A, al que está en el vértice B, ángulo B, y al que está en el vértice C, ángulo C. Yo sé que por ser un triángulo, ese ángulo A, que lo simbolizábamos con un piquito arriba para poder expresar que estamos hablando de un ángulo, más el ángulo B, más el ángulo C, es igual a 180 grados. Entonces esto siempre se va a cumplir dado cualquier triángulo. Particularmente, suponele que vos te dan un triángulo rectángulo y por ejemplo te dicen hallar la amplitud del ángulo B sabiendo que el ángulo C es igual a 34 grados. Entonces voy a ir a la figura, voy a ir al ángulo C, que es el que tiene su vértice en C, y voy a ubicar la medida de ese ángulo C que me ofreció, ese dato me lo ofreció el problema. Ahora, este ángulo mide 34 grados por dato del problema. Este ángulo mide 90 grados porque es un triángulo rectángulo. Lo que yo quiero saber es cuánto mide el ángulo B. Entonces yo sé que en todo triángulo, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Ahora, la medida del ángulo A la sé, es 90 grados. La medida del ángulo B no la sé, es lo que quiero hallar. Y la medida del ángulo C, la sé, es mi dato, 34 grados. De esta manera, yo sé que esa suma de los tres es 180. Muy fácil, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el ángulo B es igual a esos 180 grados y este 90 y este 34 van a pasar restando al otro lado de la igualdad. Entonces me queda 180 grados menos 90 grados menos 34 grados. ¿Qué es lo que uno hace mentalmente, no? A 180 le restás la medida de los otros dos ángulos. Entonces de esta manera te queda que el ángulo B mide 56 grados. Es fácil de comprobar esto. Yo estoy diciendo que este ángulo B mide 56 grados. Entonces lo que vos podés hacer para ver si está bien lo que hiciste es sumar 56 más 90 más 34 y verificar efectivamente que esta suma, 56 más 90 más 34, te da 180 grados.